Listo. Entonces, la exposición mía se llama La corrupción. Colombia es un país diseñado para robar. La corrupción es el abuso del poder público para obtener beneficios particulares y eso lo vemos en todos los ámbitos nacionales, en cada rincón de la nación lo estamos viendo, lo estamos palpando y lo estamos sufriendo. Porque es que la corrupción en el país tiene varias causas. Las causas formales, ¿cierto? Eh, es que hace falta la delimitación entre lo público y lo privado. La gente cree que los dineros de nosotros, los ciudadanos, se pueden volver privados, ¿no? A toda hora los pueden coger, los pueden tomar para enriquecer a unos pocos. Y eso no debería ser así. Esa es una de las causas más graves que tiene en estos momentos la corrupción en el país. La existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado y yo diría que muchas veces se queda es corto, porque cada gobierno que llega poniendo unas reglas como hacen, como tienen muchas entidades del Estado, usted se aguanta 2 o 3 añitos y le perdonan absolutamente todos los delitos que haya cometido. Otra es la inoperancia práctica de las instituciones públicas. Pues parece imposible que esto pase, pero una entidad como la DIAN no tiene lo que decimos, no tiene dientes para, para echarle mano a los evasores, a los corruptos, a los ladrones, ¿cierto? Y otro es la falta de herramientas que le permitan a las entidades de control ejercer sus funciones con eficiencia y eficacia, ¿cierto? Muchas veces las normas están hechas a la medida de los corruptos, a la medida de los ricos. Por la otra vez creo que era con usted que comentábamos que la mayoría de las leyes del Estado estaban acomodadas a las personas más ricas del país, a los más poderosos, a los más pudientes. Y nosotros muchas veces la gente del común, las personas del común, no nos preocupamos por ver eso y muchas veces hasta nos da como un agradito que ganó un partido, que ganó este otro, que ganó este, sabiendo que lo que nos están haciendo es robándonos todos los días, ¿cierto? La segunda forma de corrupción más importante son las causas culturales, ¿cierto? Desde tiempos, digámoslo, desde el siglo pasado, hay una tolerancia social. Toda la gente como que se hace la vista gorda, como que no le interesa, como que se hacen, pues no forma parte de las prioridades el tener una rectitud y saber que el robar es una cosa que puede acabar con un país, que puede acabar con la familia, que nos puede tocar a nosotros mismos, ¿cierto? Porque en tal caso que nosotros nos enfermemos y no haya ni siquiera con qué atendernos, pues nosotros fuimos los de la culpa porque nosotros no tuvimos la suficiente entereza intelectual para saber elegir a los que nos dictan las leyes y a los que no hacen nada por controlar esa corrupción. Hay otra cosa que es la cultura de la ilegalidad. Aquí el que roba, el que mata, el que comete delitos, lo ven como si fuera una persona, un ideal, una persona berrionda, echada para adelante, cuando son los que más acaban con la sociedad, los que más deprimen la sociedad en estos momentos. Hay organizaciones y sistemas tradicionales, lo que llaman los cacicazgos, los que llaman los políticos de la vieja guardia, que año tras año ponen sus votos para que suba el uno, suba el otro, o ellos mismos suban, y sigan creando ese círculo vicioso para que nunca se pierda lo que ellos tienen que ganar. Ellos siempre van a tener que ganar y siempre saben cómo ganar, ¿cierto?
Hay otra cosa supremamente importante dentro de las causas culturales y es la ausencia de la solidaridad. Se pierde la visión de bienestar común, ¿cierto? A toda hora nosotros estamos pensando en nosotros mismos, en uno solo, en lo que yo quiero, en lo que yo tengo o en lo que yo puedo tener. Y no se dan cuenta que muchas veces con un poquito que yo dé, con un poquito que yo me esfuerce, puedo ayudar a los demás. Y más aún sabiendo que cuando yo sustraigo dineros públicos, cuando yo le quito a los demás esas posibilidades, los estoy perjudicando grandemente, los estoy, digamos lo que, los estoy con... Las causas materiales, en estos momentos no hay un control real del poder político. Los políticos acá, que son muchos, o de pronto son hasta pocos, pero nosotros los vemos como que si fueran muchos. Ese poder político en todo está metido, absolutamente en toda la contratación, en todos los dineros del Estado, en todas las partes donde haya algún recurso, ellos están ahí, mirando a ver la manera de sustraer, la manera de tener algo más, de llenar más sus bolsillos. Las condiciones formales del ejercicio del poder son favorables al corrupto. Aquí usted coge y simplemente se robó 5, 10 mil, 20 mil millones de pesos, le pusieron una multa de 1.000 millones de pesos y lo encerraron 5 años en la cárcel. A los 2 años, por buena conducta y por todo eso, para la casa o para la calle. O, como ha pasado con muchos, simplemente les dan la casa por cárcel. Y lo que pasa es que es la mansión por cárcel, porque ellos se van a disfrutar su dinero y los dineros que se robaron del Estado, eso no vuelven a aparecer para nada. Otra de las causas materiales de la corrupción es el gasto público. En estos momentos el país se puede... yo estaba leyendo un artículo cuando la transformación de Ecopetrol. Ecopetrol, para producir petróleo, necesitaba vender el petróleo a $55 el barril. ¿Pero por qué? Porque su burocracia, su corrupción, todo lo que estaba involucrado dentro de la misma producción del petróleo, lo estaba dañando, se le estaba robando todas sus ganancias. Entraron yo los diría unas personas muy sabias, o unos administradores de verdad, y empezaron a hacer una reingeniería de los procesos productivos en Ecopetrol. Y lograron bajar a unos niveles que rebajara hasta $20 por barril. Eso, pues $20 para producir, necesitarían 29.5 dólares por barril para producirlos aquí en Colombia. Después de $29 lograrían una utilidad, pero se logró una disminución del 40%, que ese 40% en dinero real representaría billones de pesos para las arcas colombianas. Lástima que esos dineros también empezaron a entrar a las arcas de Colombia y empezaron también a robárselas. La burocracia. En Colombia está llena de burócratas. Hay puestos por los puestos, hay secretarías, subsecretarías, hay miles de puestos que no son eficientes y no son necesarios. Hay muchos conflictos de intereses. Y la otra parte sería la inestabilidad política normativa, lo que yo hablaba ahorita, que es que las leyes se hacen al acomodo de los políticos, al acomodo de la gente más pudiente del país y no tienen una razón social, no hay una forma de que esta gente actúe mirando el bien común, sino el bien particular. Vamos a empezar directamente con la corrupción en Sudamérica y en América, ¿cierto? Donde la media de América está situada sobre los 45 puntos. Vemos a un Chile con 73 puntos, Uruguay con 73 puntos. Países, digámoslo, muy bien calificados para nuestro medio.
Colombia se sitúa con 37 puntos en la media de la tabla, en la mitad de la tabla. Y vemos a Honduras, Nicaragua, Paraguay y a Venezuela con 19 puntos. Claro que estas estadísticas nos sirven simplemente para mirar dónde estaríamos situados en América. Pero lo que realmente nos importa es que a nosotros la corrupción nos quita 50 billones de pesos al año. Eso, pues al año es muchísimo. Pasémoslo a una semana. En una semana se están robando 1 billón de pesos. En un día se roban 143.000 millones de pesos. Quiere decir que 5.000 millones de pesos se lo roban en una hora. O 98 millones de pesos se lo roban en un minuto. Entonces, es amplísima la cantidad de dineros que se están robando. Y al final de la exposición les digo cómo Colombia puede sobrevivir con este tipo de robos. Dentro de la corrupción administrativa es la que más se ve en el país, con el 73%. La corrupción privada, el 9%. La corrupción judicial, el 7%. La corrupción política, aunque no lo creamos, es el 7%, y otros tipos de corrupción marcan el 4%. Dentro de los sectores más afectados, a la educación se le roban 8 billones de pesos. A la infraestructura y el transporte se le roban 7.5 billones de pesos, que representan el 15%. A los servicios públicos, vivienda y medio ambiente se le roban 5.5 billones de pesos. A la función pública se le roban 6 billones de pesos. A la salud se le roban 7 billones de pesos. Entonces, es en todos los sectores del país que se roba y que se pierden dineros. Mirándolo desde el punto de vista de las ciudades del país, vemos que la región Caribe es la que más sufre de corrupción, seguida por la región centro y posteriormente el Pacífico colombiano. Los llanos orientales y la región amazónica también sufren de corrupción, pero como vamos a ver, no es tanto. Vea, en la parte Caribe y en la región centro es donde está la mayoría de los recursos del país. Digamos lo que el 70 o el 80% de los recursos del país se maneja en esta zona. Más la plata que llega en la región pacífica se está perdiendo casi en un 50%. Entonces, son los departamentos que, aunque reciben menos recursos, son también los más corruptos del país, porque pues si tuvieran más, pues roban más. Las ciudades donde se registra la mayor cantidad de hechos de corrupción son Bogotá con el 7%, seguido de Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Medellín. Los actores de la corrupción, en primer lugar, siempre van a estar los servidores públicos, ¿cierto? Porque son los que tienen la capacidad de suministrar recursos, ¿cierto? Las autoridades de elección popular, ¿cierto? Alcaldes, gobernadores, concejales, digámoslo, en una guerra de contratos, cuando llega una administración, empiezan por toda parte a los amigos, los primos. Uno ve cosas tan aberrantes como la que era de la casa la del servicio, viéndolo en una secretaría en la alcaldía municipal. Cargos que requieren siquiera un poquito de cabeza, de tener algo de estudio, y no, simplemente por ser amigos del alcalde, por pagar favores políticos, por una cosa y por la otra, resultan involucrados. Y esta es, yo creo que la peor parte, porque es que cuando una persona no está formada, no tiene educación, entonces para ella es muy fácil apropiarse de los recursos del Estado, de los recursos de los demás, porque no tienen una formación ética, porque no tienen una formación en valores, digámoslo así, dentro del punto de vista de la universidad, del estudio. En tercer lugar, tenemos los miembros del sector privado, ¿cierto? Todos los particulares, lo primero que ven es, apenas ganó uno o apenas ganó el otro, ver cómo le echan mano a los contratos.
a ver cómo hacen para apropiarse de más recursos. Tenemos los miembros del tercer sector, los miembros de las fuerzas públicas, la policía, eh, las fuerzas armadas. Tenemos, no leo bien, los miembros vinculados a la economía ilegal, que esos yo diría que son un factor fundamental en los actos de corrupción del país. Las economías ilegales son las que de una u otra forma sostienen el entramado de corrupción del país. Son los que, como decía en Caracol Radio en estos días, decían, son el motor que mueve los desfalcos económicos del país. Los miembros de los partidos políticos, ¿cierto? Sobre todo cuando hay elecciones, cuando necesitan votos, la parte de la compra de votos en este país es supremamente grande y son muchos dineros que se mueven, muchos intereses que se mueven. Y otros también ocupan el 0.7%. ¿Qué podríamos hacer nosotros con el dinero que se roban en Colombia? Imagínense que entre el 2010 y en el 2010 y al 2017 se invirtieron 25 billones de pesos en vías. O sea, lo que se roban en medio año, aquí se demoraron 8 años para invertirlo en las vías. O sea, si invirtiéramos el dinero de lo que se roban en infraestructura de vías, tendríamos las mejores carreteras de Sudamérica, porque estaríamos súper bien dotados de autopistas, de puertos, de metros. Imagínense que se podrían comprar 4 alimentación garantizada, con salud garantizada, con educación garantizada. Se construirían 1 millón de viviendas de interés social al año. Entonces, en cuestión de 2, 3 años, estaríamos cubriendo el déficit de viviendas de los más pobres de Colombia. Se le podría regalar 1 millón de pesos a cada colombiano. Esa sí me gustaría. Se podría dar educación gratuita y de calidad a todos los estudiantes del país. Bueno, ¿qué debemos hacer para controlar la corrupción? Las condiciones institucionales que promueven la transparencia, el fortalecimiento institucional y el buen gobierno deben fortalecer la implementación de las leyes, ¿cierto? Primero que todo, de nada nos sirve a nosotros tener unas instituciones muy bien formadas, con unos dirigentes muy capacitados, con muchas ganas de trabajar, con un equipo de trabajo que sea capaz de meterse a la olla, de pelear por lo que es justo, sin que tenga las herramientas, las leyes, ¿cierto? Porque es que es muy difícil para un funcionario coger y meterse en una camisa de 11 varas cuando coge y denuncia a los corruptos, arriesgando a su familia, arriesgando su vida, arriesgando su patrimonio, porque ellos no se van a quedar quietos. Cuando no tienen leyes, no tienen normas, no tienen absolutamente nada que los respalde, ¿cierto? Otra parte serían las acciones para el cambio cultural desde el sector educativo. Como lo estaba diciendo ahorita, para una persona que no tiene una formación integral en valores, es muy fácil coger y apropiarse de los demás. Por eso yo creo que con ustedes hemos tenido mucha parte de lo que es la ética personal, la ética del trabajo donde laboramos, de las tareas que hacemos, ¿cierto? Porque son dos cosas distintas. Pero si no tenemos esa formación ética integral, no estamos haciendo nada porque la tentación para ellos es mucha y en cualquier momento se quebranta. Como dicen por ahí, todo cualquiera tendría precio, ¿cierto? Si no se tiene, si uno tiene una formación integral en valores, si uno tiene una ética profesional, es muy difícil que tenga precio, ¿cierto? Medidas que promueven la lucha contra la corrupción en las instituciones colombianas, ¿cierto?
Hay muchas estrategias, las principales estrategias y que se podrían tomar si se aplicaran bien aplicadas, sería una de las estrategias, la estrategia de la transparencia. Que todo sea por encima de la mesa, que todo sea claro, que todo sea a la luz del público, que todo sea transmitido en vivo y en directo. Nada de acuerdos por debajo de la mesa, nada de cosas ocultas, nada de únicos proponentes, ¿cierto? Eh, re, la rendición de cuentas es supremamente importante. Uno no puede permitir que simplemente se le entreguen recursos a uno y al otro, sin que ellos tengan un compromiso de rendir cuentas, de saber qué se hizo con esos dineros, de comprometerse con que esos recursos se van a aplicar para lo que sea. Y eso sería mediante la rendición de cuentas. Y otra es el registro de proponentes y contratistas, porque es que muchas veces nosotros vemos que hay un contratista para todo, desde un contratista que hace baldes y está surtiendo al ejército con alimentación, con botas, con uniformes y hasta con armamento. Los contratistas de los Santanderes o de la Guajira que cogen y le dan carne de caballo a los niños, o los contratistas que cogen y tienen en estos momentos en la pandemia que vendieron los atunes de 19.000 pesos. Esos son personas que debieran estar ya en una lista, en un registro, que tuvieran que estar visibilizados y yo creo que castigados. Por último, vamos a ver esta historia, el burro muerto. Una linda muchacha llamada Lolita se fue al campo y compró un burro a un viejo campesino por 500 pesos. El viejo acordó entregarle el animal al día siguiente, pero al día siguiente el campesino le dijo: lo siento, Lolita, pero tengo malas noticias, el burro murió. Bueno, dijo Lolita, entonces devuélvame mi dinero. El vendedor replicó: no puedo, yo ya me lo gasté. Lolita le dijo: bien, da igual, entrégueme el burro. ¿Y para qué?, preguntó el anciano. ¿Qué vas a hacer con él? Lo voy a rifar, contestó Lolita. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a rifar un burro muerto? Y no le voy a decir a nadie que el burro está muerto, por supuesto. Un mes después de estos sucesos, el campesino se encontró nuevamente con Lola y le preguntó: ¿qué pasó con el burro? Lola respondió: lo rifé. Vendí 500 números a 20 pesos cada uno y gané 10.000. Y nadie se quejó, preguntó el viejo. Solo el ganador, dijo Lola, pero le devolví los 20 pesos. Lola creció y se hizo política hasta llegar a diputada, luego senadora, después ministra, luego volvió a ser senadora. Y de la misma forma usó el dinero de todos. Y ese dinero fue a sus bolsillos. Y a todos sabemos de qué forma. Una mujer que durante su vida no trabajó nunca, no hizo nada productivo. Y es ahora, y ahora es muy rica, porque encontró muchos burros muertos en su camino. Y los fue rifando a mucha gente ingenua. Pero lo mejor de esta historia es que sigue encontrando burros muertos para, para seguir de senadora. Ustedes no puede dejar que sigan vendiendo burros muertos. Esté alerta, abra sus ojos y mejor aún su mente, su criterio y mucho sentido común. Piense en sus hijos, su familia. Usted puede ayudar a que paren de vender burros muertos compartiendo esta historia. Este señor dijo que George Orwell dijo: un pueblo que elige corruptos, inservibles, cínicos, traidores, no es víctima, es cómplice. Y yo creo que sí, uno si no es corrupto y le da lo mismo, que roben, que el uno que se apropie de esto, que el otro que se apropie de aquello, que yo me doy cuenta que el político de turno vino y me pidió mi voto y a mí no me importó porque simplemente cogió y me dio un tamal o porque me dio un bulto de cemento
o porque me dio 50.000 pesos, yo me convierto en cómplice de ese político, en cómplice de la corrupción. Y soy, yo creo que igual de corrupto de lo que es el político. Profe, esa es mi exposición. Esta es ya la bibliografía. Oh, qué bueno, qué Oh, qué bueno, interesante. qué interesante.